El partido aragonés continúa dando pasos en el proceso congresual, así como en el de la elección de candidatos. La comisión de listas recibirá como fecha tope el 9 de enero las candidaturas municipales de las localidades de más de 5.000 habitantes. Para las listas autonómicas habrá que esperar hasta la disolución de las Cortes de Aragón en el mes de marzo. Desde el partido se apuesta por trabajar unidos para conseguir unos buenos resultados en los comicios de mayo. Y yo espero que si nos ponemos a trabajar y dejamos algunas cuestiones aparcadas definitivamente, yo creo que podremos hacer un buen resultado el día 24 de mayo. Porque espacio político tiene este partido, y ese espacio político es el que ahora tienen que, evidentemente, desarrollar las 500 candidaturas municipales, o más de 500, y las listas a las Cortes de Aragón de Huesca, Teruel y Zaragoza. Con respecto al proceso congresual, de aquí a enero se trabajará en el reglamento del cónclave y en el modelo de elección de compromisarios. Todo ello será ratificado el 17 de enero por el Comité Nacional. Se espera que las ponencias puedan estar aprobadas para la segunda quincena de marzo.